Bienvenido a un nuevo programa de Tu Salud es tu responsabilidad. Contamos de nuevo en otro programa, en otra serie de programas, con nuestra querida amiga Julia, que vamos a compartir, si te parece, lo que podría ser el episodio piloto de una serie que después será de una periodicidad, ya veremos, si semanal o quincenal, donde tú compartas tu experiencia, lo que haces habitualmente para ayudar a personas a que se ayuden. Entonces, para hablar en concreto de salud, tu salud es tu responsabilidad al 100%. Estoy completamente de acuerdo. Tu salud es tu responsabilidad, tu vida es tu responsabilidad. Todo lo que ocurre, como Ho'oponopono, ¿no? Dice, no solo lo que ocurre en tu vida, sino lo que ocurre fuera de tu vida, pero tú estás presente. Yo supongo, yo sigo trabajando mucho, ¿no? Ahora me estoy trabajando los sistemas de creencias para deshacerme de todo. Entonces ahí yo antes, por ejemplo, daba a todo lo que me pedían un semáforo, le daba, ¿no? O en la calle. Ahora estoy... no quiero tener nada preestablecido, ni siquiera que tengo que ser generoso. Ya en ese caso de que se me presentara una situación externa, no quiero tener definido lo que voy a hacer, sino lo que sienta. Así es. ¿Qué te parece a ti ese trabajo que me estoy haciendo? Me parece maravilloso. Mi experiencia me dice que a través de sentir procesamos información. Siempre hemos pensado que el sentir eran emociones, pero que no se procesaba información. A través del sentimiento procesamos información. Mira, yo te puedo contar una anécdota que me pasó hace unos años muy cerca de aquí en Sevilla. Y tiene que ver con la capacidad de intuir, la capacidad de sentir. La intuición y el sentimiento están muy vinculados. Entonces iba por la avenida Eduardo Dato, iba caminando, iba a comprar un artículo a una tienda concreta de Nervión. Y entonces iba por una parte de la calle y tenía que cruzar al otro lado. Entonces llego al primer paso de peatones y voy a cruzar y de pronto siento una sensación muy extraña, pero como de total rechazo a continuar caminando por ese paso de peatones. Algo absolutamente irracional. Lógicamente, un paso de peatones es para que los peatones crucen. Absolutamente irracional. Pero sigo mi intuición, sigo mi sentir y seguí caminando hasta el siguiente paso de peatones. Cuando llego al siguiente paso de peatones, cruzo por el paso de peatones. Cuestión de segundo. Entré en una tienda, era incienso lo que quería comprar, compré el incienso y salí. O sea, 1 minuto o 2 minutos como mucho. Cuando salgo vuelvo a hacer el mismo recorrido en la avenida Eduardo Dato. ¿Sabes lo que me encuentro? Habían atropellado a una persona en el primer paso de peatones. ¿Dónde sentiste eso Donde sentí tan fuerte? Una sensación de que no paso por aquí, no tengo que pasar por aquí. ¿Pero pasaste? No llegué a pasar por el primer paso, seguí caminando al segundo. O sea, por ese paso no pasaste, te fuiste a otro, o sea, seguiste tu intuición. Seguí mi intuición, seguí mi sentir. Por eso mi experiencia me dice que a través del sentir podemos procesar información. Ahora, habría que hacer una puntualización aquí. La persona se tiene que conocer muy bien a sí misma para saber que lo que estás sintiendo tiene que ver con lo que intuyes, o lo que estás sintiendo tiene que ver con emociones que tú tienes atrapadas de experiencias antiguas y que te están condicionando. Ahí tienes que conocerte muy bien a ti mismo. Porque claro, muchas personas podrían decir, sí, que yo le pego una bofetada al otro porque fue lo que sentí. Ojo, estamos hablando de distintos niveles de información y son distintos niveles de comprensión. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, que a través del sentir procesamos información, pero tú eres una persona que se conoce muy bien a sí mismo. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. Yo estoy empezando, Julia. Bien, pero al menos estás en ello. Estoy trabajándome, estás en ello. Lo que pasa, llevo 17 años ya trabajándome. Claro, estás en ello. Currándome. Quien no está en ello puede confundir eso de sentir con otras cosas. Entonces, bueno, yo es que he sentido que le tenía que pegar una bofetada. Pero tienes que estar, si me lo permites, abierto a sentir. Yo recuerdo hace 8 años, 9 años, que iba a un taller, no me acuerdo qué era, de meditación o de energética, no me acuerdo. Iba por la autopista hacia Córdoba y de pronto me meto en una gasolinera. Y cuando estoy en la gasolinera digo, pero si el depósito lo tengo lleno. Le digo, llena el depósito. No lo eché cuánto, muy pocos euros. Y estaba el depósito lleno. Y sentí meterme allí, total, los minutos. Cuando salí había ocurrido un accidente. Un accidente muy grave, gravísimo. El mismo caso que lo que... Y digo, es espectacular, me han ocurrido muchas cosas así, ¿no? Digo, tú compartes, yo comparto esa. Sí. Y es estar abierto a la vida, a sentir. Y esa intuición
guiarte más que por la mente, por lo que sienta en ese momento, ¿no? Lo que siempre han dicho nuestras abuelas de la corazonada, ¿no? Sí. Mi abuela lo decía mucho, mi abuela me decía, me lo dice el corazón. Eso es. Y ahora fíjate que en el siglo XXI tenemos estudios científicos, por citar algunos, los del Instituto Harvard, de la inteligencia del corazón, que están confirmando esta información. En neurociencia hay muchísimos estudios científicos ya que están confirmando muchísimas cosas. Que lo están confirmando. Que los místicos llevan miles de años diciendo. Ahí está. Cuando hablan de física cuántica o médicos cuánticos o neurociencia, como tú has tratado, ¿no? Y es tremendo que ya cuando te lo dicen los científicos y que tus pensamientos crean tu realidad, tus sentimientos, tus emociones. El Coleman, fíjate lo que ¿no? La inteligencia emocional, que lleva años ya, ¿no? Y son científicos, ¿no? Sí. Pero que siempre lo que tú dices, la sabiduría popular, tu abuela o los grandes místicos de hace muchos miles de años, lo llevan diciendo siempre, ¿no? Es cierto, los místicos lo llevan diciendo tiempo. Por ejemplo, Neville Goddard, el místico del principio del siglo XX, él decía, sentir es el secreto, sentir es el secreto. Y ahora, bueno, pues tenemos la gran suerte de que tenemos científicos que nos están confirmando mucho del conocimiento antiguo, que era conocimiento empírico, adquirido a través de la experiencia. Sí. El tema de... Volvemos a tu salud. Tu salud es tu responsabilidad. ¿Hasta qué punto se le puede decir a una persona que tiene una enfermedad fuerte? Yo tengo amigos que algunos han fallecido, lo he compartido en algún otro programa, con cáncer muy fuerte, y donde yo, no a él, sino a la mujer, le he dicho, oye, yo conozco a médicos holísticos que tal, y que no me han echado cuenta, y no, hasta qué punto, no es por salvar la vida es lo de menos, ¿no? Pero la enfermedad, hay muchos libros, la enfermedad como camino, en fin, camino de conciencia, la enfermedad es una gran experiencia que hablamos para a partir de esa experiencia, tú sacar, en vez de ser reactivo, ser proactivo, sacar qué experiencia, para qué es esto, ¿no? Y te forma, lo que hablamos de abrir un abanico de preguntas, que hemos hablado en el programa, eso te hace ser, tú dices, libre, ¿no? Te hace ser libre en cuanto tú te das cuenta de ese poder que tienes, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos la capacidad, que también hemos tratado, hemos hablado ahora más en profundidad, de tú entrar sin despertar la conciencia, me refiero a los médicos, ¿no? A la curación del cáncer y todo eso? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a entrar en vidas con experiencias tan fuertes? Te digo porque en el caso mío el hombre murió, ¿no? A los pocos meses, ¿no? Y yo lo intenté y no me hicieron caso. No sé si hubiera servido para algo, pero estoy seguro, a lo mejor hubiese muerto también, pero que esta persona hubiese muerto de otra forma distinta. ¿Cuál es tu opinión? Entramos ya más profundamente en lo que es tu salud, es tu responsabilidad. ¿Hasta qué punto tu salud es tu responsabilidad cuando la ves cerca de ti, en personas, no era familia, pero tampoco eran amigos, eran conocidos, ¿no? De esto que tienen muchos conocidos, pero lo ves que están con la vieja energía, digamos, con la medicina solamente tradicional, con la quimio y con cosas, y dices tú, madre mía, con la quimio, si hay otros paradigmas, hay otros mundos, hay otras realidades que, ¿cómo no se dan cuenta? Da ganas de gritarlo, ¿no? Sí. Bueno, creo que la cuestión es, sí, ¿cuál es tu impresión respecto a esto? Te comprendo perfectamente lo que me estás transmitiendo, porque es cierto que cuando ves a personas que están en apuros, te dan ganas de ir y decirles cosas, ¿no? Y de tratar de intervenir en la vida de muchas personas. Yo hace tiempo que aprendí a no hacer eso. A no hacer eso, porque nos hacemos conscientes de que lo que está experimentando cada persona tiene que ver con su nivel de conciencia. Y que si ponemos la metáfora de las vías del tren, que yo esa metáfora la pongo mucho, imagínate vías del tren y una vía va hacia el destino 1, otra vía va al destino 2, otra vía va al destino 3, y estamos en ese cruce de vías casi continuamente, en cada momento podemos estar en ese cruce de vías. Y en cada momento podemos elegir ir por vía 1, por la vía 2, por la vía 3. Si lo extrapolamos al terreno físico, sabemos que si cogemos por una vía del tren, vamos a pasar por determinadas estaciones de tren por las cuales no pasaríamos si cogiéramos otra vía del tren con otro recorrido distinto y con otro punto final distinto, y van a ser otras estaciones de tren en las que vayamos experimentando o que vayamos sucediendo, que nos vayan sucediendo a través de esa trayectoria. En el terreno de la conciencia es exactamente lo mismo. Es decir, cada persona va experimentando lo que en su línea de tren, en su vía conciencial, ha escogido, de manera consciente o de manera ignorante, pero es lo que está decidiendo la persona.
Entonces, está experimentando de acuerdo a su nivel de conciencia. Si la persona quisiera tener otra experiencia, tiene que cambiar de vía, tiene que irse a otro nivel, tiene que irse a otra vía del tren. Entonces, el mundo, tenemos que cambiarlo nosotros. Claro. El mundo es el reflejo de cómo somos, o del uso que hacemos de nuestras capacidades. Está clarísimo. Entonces, las personas que dicen, voy a cambiar el mundo, cámbiate tú primero, Claro. Que cada uno de nosotros nos cambiemos y el mundo va a cambiar de manera natural y espontánea. Claro. El tratar de ir poniendo paz, de civilizar a los pueblos y de implantar sistemas de creencias, eso no va a servir de mucho si las personas internamente no hacen su proceso de elevar su conciencia, de su nivel de conciencia. Tendremos la misma tarta con distintas velas, pero va a ser la misma tarta. El ejemplo es cuando una persona está gritando, empieza a gritarle diciéndole que no grite, ¿no? Que no pique. Bueno, que primero empieza tú a estar en paz si quieres que haya paz fuera, ¿no? Claro. Pero eso dices tú de las vías. En esas vías están establecidas una serie de estaciones, pero también está establecido una serie de personas que te encuentran en el camino. Totalmente. Personas que te pueden ayudar en un momento dado, ¿no? Y hasta qué punto tú intervienes o no, es un poco lo que decía antes, a medida que tú sientas. Sí, bueno, yo así lo siento ahora, ¿no? Siempre queremos intervenir o nos apetece intervenir en situaciones que consideramos injustas, porque no somos conscientes realmente de lo que está pasando allí. Hay muchas cámaras ocultas que se ponen en situaciones donde las personas no intervienen, a lo mejor se está produciendo una injusticia y las personas no intervienen ninguna. Es un poco de pena, si quieres, de lástima, ver situaciones o más te diría, situaciones donde un animal se está sufriendo y la gente se conmueve el animal y sin embargo te pones el mismo de una persona y la gente pasa de esa persona. Dices tú, madre mía, ¿hasta qué nivel es aconsejable dar limosna, por ejemplo? Ayudar a una persona, un poco lo que decía, es conveniente ayudar a que se ayude, ¿no? Pero no sé, ¿lo que opinas tú? Ayudar a ayudarla, pero si ella no te pide, es un gran, por lo menos para mí, es lo que estoy, te digo, trabajándome. Sí, y tu opinión es muy interesante, muy valiosa, ¿no? Para yo cogerla, porque se nos van a presentar situaciones, o se nos presentan diariamente situaciones donde hay gente que te pide ayuda, pero a lo mejor te lo dicen. Que, oye, o te lo dicen los compañeros que están. Yo hace poco estuve en la Alameda sentado con unos compañeros profesionales y una persona te pide dinero, hay sentida, le doy, ¿no? Y cuando se va, los otros no va nadie, pero si es un drogadicto, si es no sé qué, si es... Yo creo que me sale a ayudar, que le haga con el dinero lo que quiera, ¿no? Y además ya sí, ahí me puso un poquito más borde, si quieres, entre comillas, porque dije, estamos todos más o menos trajeados, ¿no? Digo, pero sí, soy yo, o sea, yo no le estoy dando algo a él, soy yo. Y ya dice, ya te salen, ya empiezas no a insultarme porque somos amigos, pero dice, ya está con tus tonterías, ya está, no sé qué, ¿cómo vas a ser tú el drogadicto y tal? Si no le estoy dando a él, le estoy dando a mí, ¿no? Pero son situaciones que se me plantean, se nos plantea toda la vida diaria y compartirlo contigo y saber otras opiniones, pues siempre es de ayuda, ¿no? Estamos para compartir, ¿no? ¿Hasta qué punto ayudamos nuestra vida, podemos dar limosna? Hablaba antes de la enfermedad, ¿hasta qué punto podemos meternos en la vida de personas? Está claro que si te piden opinión, tú puedes compartir. Está claro, o sea, pero si no te la es piden... lo que suelo hacer, es decir, yo doy un consejo, entre comillas, es decir, comparto información generalmente cuando me lo piden o cuando se presenta la oportunidad, como en esta ocasión, en que puedo hacerlo. Es decir, tener una información y quedármela para mí sola, yo no lo siento así. Otra cosa es imponer las ideas de cada uno, ¿verdad? Claro, sin imponer ideas sería más exponer la información y que quien quiera la coja y quien quiera hacer uso de ella y quien no, pues simplemente que la ignore. Bueno, dejando claro la intención del programa, que es volver a repetir que la responsabilidad de la vida es de la persona que la está viviendo, es clarísimo, 100%, no hay ninguna duda. Dentro de la vida, una parte importante es la salud. Hablamos, donde la medicina ahora mismo está enfocada a la enfermedad crónica, cuando el estado normal de la persona es la salud, ¿verdad? Es así, ¿no? El estado natural. Entonces cuando pierde ese equilibrio, entonces entra lo que se llama la enfermedad, ¿no? Y se trata de una serie de formas. En concreto, tu forma de tratar eso de elevando el vuelo en tu consulta y tal,
que será un poquito lo que veremos en la serie que irá después de este programa piloto, digamos, de presentación de la serie tuya. ¿Cómo tratas tú? ¿Cómo suele presentarse? ¿Cuál es el protocolo, digamos, de actuación cuando una persona llega a tu consulta y te pide ayuda o te pide a ver si puede, no sé, hacer parte del camino con él? Bueno, me imagino que así ya tendrá un poquito de conciencia, ¿no? Empezará, lo hemos hablado ya, ¿no? Empezará mucho descargando tu responsabilidad. Tengo este problema, pero lo hago tuyo, te voy a pagar y tú te encargas, ¿no? Yo lo primero que hago es escuchar a la persona. Escuchar, sentir y observar a la persona. Y veo en qué punto de línea del tren, por volver a coger la metáfora de las vías del tren, está. ¿En qué punto? Y a partir de ver en qué punto está, entonces busco la forma de darle información que pueda comprender. Ojo, porque la información hay que saber darla, claro, cuándo darla y cómo darla. Permíteme que te vaya interrumpiendo. ¿La persona te dice de verdad al principio o te cuenta una parte nada más? Claro, la persona cuenta la forma en que percibe su realidad. ¿Pero te la cuenta? Su percepción. No se lo guarda, tiene confianza en ti, porque muchas veces se queda... A mí me lo cuentan todo. ¿Sí? A mí me lo cuentan todo. Si no me lo cuentan al principio, saliendo. Se van abriendo, claro. Va saliendo. Va a salir por algún sitio u otro, va a salir. Porque nuestra experiencia cotidiana nos hace reflejo de lo que albergamos internamente. Lo de interno es un concepto, para entendernos con las palabras. De lo que alberga cada persona en su conciencia, claro, en algún rincón de su mente. Su experiencia tiene que ver con lo que está procesando internamente. Entonces, si la persona no me lo cuenta desde el principio, tarde o temprano lo vamos a ver. Lo va a ver la persona, lo voy a ver yo. ¿Por qué? Porque la experiencia me va a estar reflejando algo de mí. Y en la medida que te va haciendo partícipe, la persona se va liberando de alguna forma, ¿no? Porque ya está compartiendo una angustia, algo que le preocupa, ¿no? Ya ahí ya empezó ese camino de sanación, si podemos llamar, ¿no? En cuanto comparte contigo, ¿no? La sensación de alivio. Si realmente se abre, ¿no? Y de corazón participa lo que siente, ¿no? Sí. O sea, el primer consejo es que se abran desde el primer momento. Se me ocurre decir si es una buena vía, decir, oye, aquí no ampara el secreto profesional, no ampara todo lo que quieras, pero sé libre de fluir con tu experiencia porque va a ser mucho más fácil para ti y para todos, ¿no? El poder ayudarte si realmente... De hecho, ¿tú lo notas así? Sí, yo eso no lo impongo, no le digo a nadie, ábrete, porque hay veces que la persona no se abre pero porque no puede. Pues si te digo yo, hay gente que está tan bloqueada, claro, que le cuesta, que no sabe ni cómo expresar lo que le está ocurriendo. Entonces ahí hay que dejar como el símil de una flor, ¿no? La flor cuando está cerrada, si tratamos de abrirle los pétalos, probablemente nos la cargamos. La mariposa, la oruga, ¿no? Claro. Exactamente, y además va a sufrir, y la persona va a sufrir, tratando de abrirle los pétalos. Entonces, mi perspectiva, mi experiencia me dice que hay que dejar que la persona abra por sí misma. Y la persona lo hace. La persona lo hace porque no nos olvidemos que esa persona es tan inteligente como yo, no menos inteligente que yo, es tan inteligente, igual de inteligente que yo. Y es un ser consciente igual que yo, viviendo otra experiencia en otro nivel, pero esa persona forma parte de la unidad a la que yo misma pertenezco, desde esa conciencia, absoluto respeto por la persona que tengo delante, esté viviendo la experiencia que esté viviendo. Eso es clarísimo, ni mejor ni peor, distinta, ni mejor ni peor. No somos está viviendo nadie en su nivel de experiencia. Vale. Llega, abre esa vía de comunicación contigo, empieza a compartir experiencia, y a continuación... Claro, ahí veo lo que a esa persona le está... Normalmente las personas cuando acuden a otro es porque están sufriendo. O sea, el motor de búsqueda a veces suele ser el sufrimiento. En mi caso no fue el sufrimiento, pero sí es el motor de búsqueda de muchas personas. Cuando la persona está sufriendo, se pone a buscar un alivio a su sufrimiento. Entonces, la mayoría de las personas acuden a otro para que se les ayude porque están sufriendo. Entonces voy viendo cuál es la causa de su sufrimiento. ¿Te importa aclarar lo que es dolor y lo que es sufrimiento? Porque mucha gente lo asimila como si fueran sinónimos y no tiene nada que ver dolor y sufrimiento.
Bueno, se puede conceptualizar dentro del mismo contexto, porque a veces dice, esto me duele y está aquí queriendo decir, yo sufro con esto, ¿no? El sufrimiento tiene más que ver con la forma en que tú reaccionas a lo que te ocurre. Eso es. Así es como lo podemos puntualizar, ¿no? El sufrimiento tiene que ver cómo estoy reaccionando a lo que me está ocurriendo. Eso es. Evidentemente, si te duele un pie o te duele la rodilla, te duele. Sí, pero tenemos receptores si te das físicos. un golpe, tienes un dolor. Y ese dolor lo puedes hacer sufrimiento o lo puedes dejar en dolor. Es muy importante, porque hay gente que son el enfermo imaginario de Molière. Son gente que tengan lo que tengan, sufren con lo que sea. Y hay quien le da un golpe, no pasa nada. Entonces es muy importante lo que es un dolor y lo que tú estás diciendo. Cómo tú reaccionas a ese dolor es lo realmente importante. Lo puedes convertir en sufrimiento o puede ser otra cosa, ¿no? Sí, pero aunque, totalmente de acuerdo, aunque el dolor físico evidentemente puede llevar a una persona a sufrir y eso es algo muy evidente, ¿no? Que nadie querría experimentar dolor. Mi experiencia me dice que lo que verdaderamente hace sufrir a las personas no tiene que ver, fíjate, con el dolor físico. O sea, el mayor porcentaje de sufrimiento que vive la humanidad no necesariamente tiene que ver con el dolor físico, sino con el sufrimiento psicológico. Claro. Yo he puesto el ejemplo de la rodilla, por ejemplo, porque es claro, pero estoy de acuerdo contigo. El dolor físico es una mínima parte. Es una mínima parte. Del sufrimiento real de la persona. Porque además la persona empieza a comprender qué es lo que le ocurre. O sea, la persona comprende que, bueno, que lo está pasando mal, pero porque le duele algo. Entonces lo comprende. El tema viene cuando la persona está viviendo una experiencia que no comprende. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo yo esto? ¿Por qué lo estoy pasando tan mal? Y cuando la persona no lo comprende, ahí viene la desesperación, aparte del sufrimiento. Claro. Lo siguiente, una vez que ha abierto su corazón y te ha expuesto ese sufrimiento que tiene, esa ayuda que te pide. Lo siguiente, cuando veo en el punto que está cada persona, entonces me hago la pregunta, ¿qué puedo hacer para darle a esta persona la información que necesita para que pueda salir de esa experiencia de sufrimiento y pueda tener una vida libre? Y cuando te haces la pregunta, simplemente fluye la información de una manera perfecta. ¿Tú te haces la pregunta fuera de la consulta? No, me la hago en este mismo momento. En el momento donde se está interactuando, tú no estás vacío mental, estás viviendo el presente, en la situación que se está dando, y ahí tú dejas fluir a través tuya, tú te haces la pregunta interior, me imagino. Internamente. Internamente, es como si tu ser estuviera conectado contigo de forma permanente, ¿no? Estás alineada, tu ser, tus pensamientos, tus actos, te haces la pregunta en qué forma puedo ayudar, puedo hacer partícipe a esta persona de herramientas que le puedan servir, ¿no? De toda la información que yo manejo, de toda la información que proceso, ¿qué parte de información le puedo dar en este momento? ¿Cómo? Para que esta persona lo comprenda de la mejor manera posible y lo pueda aplicar por sí misma en su vida. Ese sería el discernimiento. Es tu protocolo oculto, eso es lo que tú haces. Sí, ese sería el discernimiento. Cuando tienes el deseo verdadero de compartir algo que lo tienes muy claro para mejorar la experiencia de otra persona o para producir ese alivio a ese sufrimiento, entonces todo es muy fácil, Entonces se producen verdaderas transformaciones y la persona empieza a comprender. O sea, tú participas y le das una serie de frases, porque no le das pastillas de momento. O sea, No. Claro. Yo no me dedico a la clínica, No da nada de fármacos ni nada de eso. Es que para mí la persona no está información. enferma. Correcto. Para mí la persona no está enferma, porque la persona esté sufriendo, lo está pasando mal, para mí no está enferma. Y lo último que haría, etiquetar a esa persona con ningún trastorno de no sé qué, no. La persona necesita elevar su nivel de conciencia, conocerse mejor a sí misma y comprender lo que le está ocurriendo, por qué le ocurre lo que le ocurre y cómo puede salir de esa situación. Y cuando la persona amplía su nivel de comprensión, la persona se transforma y ya lo que otros dirían que tiene un trastorno de no sé qué, ya deja de tener ese trastorno de no sé qué, porque ya no lo tiene. Porque en realidad la persona no está enferma, está en un nivel de experiencia. Cuando comprende por qué está en esa experiencia y comprende cómo transformar esa experiencia, la persona pasa a otro nivel, a otra vía de tren, volviendo a la metáfora de las vías del tren. Y cuando pasa a otra vía del tren, y toda persona en cualquier momento puede cambiar su vía de tren. Esto es clave, ¿eh?
No porque una persona esté viviendo una vida de sufrimiento y de desgracia, esta es la vida que me ha tocado vivir, ¿no? Que eso se dice mucho en la calle, ¿no? Esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que no... Bueno, esto es lo que te ha tocado, pero si tú quieres te puede tocar otra cosa. Haz un movimiento interno, y si haces un movimiento interno vas a transformar tu realidad. Eso se lo dice y no se lo cree nadie hasta que empieza a probarlo, si quiere probarlo. Correcto. Las personas al principio, pues sabrá que desde el primer momento dice, sí, esto me da a mí que sí. Y otra persona que dice, ¿qué me estás contando? Digo, bueno, ponlo a prueba, Claro. ponlo a prueba. Y entonces vienen y me dicen, bueno, esto es increíble, esto es increíble, fíjate lo que me ha pasado, fíjate esto, lo otro. ¿No te sorprende? A mí no me sorprende, es lo natural. Has pasado a otra vía del tren, tienes otras estaciones de tren, otras personas con las que te encuentras, otro tipo de relaciones. ¿Y dónde empezó el cambio? Empezó en ti. Que la mayoría de las personas queremos o hemos querido en algún momento de nuestra vida que nuestra vida mejore y cambie, pero siempre que sean los demás los que cambien. Claro. Es decir, es que yo me quiero encontrar mejor. Dime qué puedo hacer para que mi novio cambie. Sí. Dime qué puedo hacer para que mi novia o mi marido o mi mujer o mi madre o mi padre cambie. No. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer para que tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer cambie. Yo te voy a decir lo que tú puedes hacer para cambiar tú. Y de esa manera va a mejorar tu experiencia. Esta es la clave, importante, que todo el mundo lo comprenda. Que si quieres que tu experiencia mejore, necesitas primero mejorar tú, cada uno. Claro, eso es muy fácil de decir, pero a la hora de hacerlo... Ahí viene la dificultad. A la hora de entenderlo primero, ¿no? No sé quién decía, si crees esto, si crees que es blanco, y si crees que es negro, es negro. Correcto. Yo digo que no es casual, nada es casual en la vida. Por supuesto no es casual el lenguaje. Y lo he repetido alguna vez en alguna charla. Por supuesto no es casual que la primera persona del verbo indicativo, del presente indicativo, el verbo creer, yo creo, sea exactamente igual que el verbo crear. Yo creo. Muy eso, buena eso observación. es casual, ¿para qué no? Absolutamente no. Yo creo en mi vida lo que yo creo. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Y eso que es tan fácil, que está ahí, pero esto no es así, porque tal, no sé qué, y empiezan a darte todo tipo de justificación. Bueno, yo te hago partícipe de esto, ¿no? La gente no se lo cree. Y sigue, digo, si no te lo crees, lo que tú dices es verdad. Ahí está. Lo que tú dices es verdad. Pero esa verdad tú la puedes cambiar si tú quieres. La tienes que cambiar tú, ¿no? ¿Existe un protocolo de tiempo, de plazo para que eso se empiece a manifestar? Depende de cada persona, siempre. Depende de cada persona. Hay personas que van muy rápido y personas pues que van un poquito más despacio. Y todo está bien. Es decir, cada persona pues necesita su tiempo. Eso es como todo. Eso es como el que aprende a nadar. Hay personas que rápidamente ya se vuelven casi campeones olímpicos y personas pues que van un poquito más a su ritmo, ¿no? Entonces, en el campo del autoconocimiento, del desarrollo personal, pues cada persona tiene su tiempo. También depende mucho de las experiencias previas. Es decir, no todo el mundo parte desde el mismo punto. Nadie parte del mismo punto. Nadie parte del mismo punto. Entonces, dependiendo del punto desde el que partas, llegas antes a resultados más evidentes, más satisfactorios. Pero tú eres muy joven. Llevas muchos años practicando con personas, no decir pacientes. Llevo, como te decía antes, que empecé de niña. Sí, pero digo ya de forma profesional. Con Elevando el vuelo tiene 3 años. 3. Para 4 años. Es un programa, digamos. Es un entrenamiento de superación personal. Tiene 3 para 4 años, vaya. La pregunta es, de tu experiencia a lo largo de toda tu vida, de ver con las personas la evolución, ¿tú dirías que ahora, en los tiempos que vivimos actuales, es mucho más fácil que hace 10 años? Totalmente, ahora ¿A que es sí? más fácil. Más fácil con más personas, es decir, siempre ha sido posible con todas las personas, o sea, con las personas. Ahora, si nos basamos en el volumen de personas, en el número de personas, la cantidad de personas que ahora mismo están abiertos o preparados para comprender de lo que estamos hablando, para comprender que tienen la capacidad para ser libres, para crear su propia experiencia, para transformar su propia experiencia, ahora más que nunca, o más que nunca en lo que yo tengo de esta vida física. Una pregunta que ha surgido una palabra varias veces en estas charlas y en otras anteriores, para ser libre. ¿Qué es ser libre? Votar cada 4 años es una broma, ¿no? ¿Qué es ser libre? Totalmente. Julia. Ser libre es comprender
que tu vida depende de ti, que tu vida es tu responsabilidad, la experiencia que tú tengas en tu vida es tu responsabilidad. Y ser libre implica que dejar de lado totalmente el victimismo, es decir, dejar de lado totalmente lo de culpar a los demás de lo que me está ocurriendo a mí, de señalar con el dedo hacia afuera nada que no tenga que ver conmigo misma. Sí, perdóname, aunque sigas, de culpar a los demás, de culparte a ti. ¿Perdón? No solo de culpar a los demás, sino de culparte tú también. Que hay una culpa de los demás y hay un sentimiento de culpabilidad muchas veces interno que es mucho más grave de culpar a los demás. Totalmente. Entonces dejar de culpar a los demás y dejar de culparte a Totalmente. ti, ¿verdad? Exactamente, totalmente de acuerdo. Porque la culpa... Es de las emociones que te pueden atrapar más en esa jaula de la que hablábamos antes o en el programa anterior. Yo a mi esa hija, jaula... Sí, perdona, yo a mi hija, te lo comentaba antes, mi hija, creo que te lo comentaba antes, ¿no? Llegaba a casa, 3 asignaturas, la han suspendido. Y yo se lo digo, papá y tal, no sé qué, digo, no es tu culpa, es tu responsabilidad. Ahí está. Y queremos este curso, el año pasado también lo hicimos, hablamos de su responsabilidad. Tu responsabilidad son tus estudios, son tu cuidado de tus cosas, tu aseo personal, tiene una responsabilidad conforme a su edad, ¿no? Tus estudios son tu responsabilidad y no es tu culpa. Ha sido este mediodía, te han quedado 3. ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿Qué vas a hacer? Que es tu responsabilidad, no te sientas culpable. Muchas veces, papá, perdóname y tal. No te perdono. El perdón es que has hecho algo mal. No hay nada malo en lo que haces, pero sí hay responsabilidad en lo que haces. Eso yo con mi hija tengo una maestra que a la vez que... Sí, porque es un reciclaje. Yo hablo eso, pero me estoy reciclando yo. Claro, claro. Y se lo digo, ha sido este mediodía, te lo he comentado antes de empezar, ¿no? No es tu culpa, es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Ya sabes que has hecho algo, que ha estado mucho tiempo, le dejo ya... Antes actuaba yo con el iPad, los dispositivos móviles, los juegos, y ya le dejamos libertad. Y ahora vea esa libertad, ya me dice, no papá, ahora lo que voy a hacer, hasta que no cumpla las tareas y no haga las tareas y no haga nada, no voy a coger el iPad, no voy a coger los dispositivos móviles, no voy a jugar a Nintendo. O sea que, bien entendido, de que tu responsabilidad con la experiencia que has tenido es que de aquí en adelante, hasta que no tengas tus tareas hechas, tengas las tareas al día, si tienes alguna duda, está tu madre, está tu padre, estamos a consulta, si no buscaremos a un, yo qué sé, si llega a un nivel que no sabemos nosotros responder a tus dudas, está el profesor. Tu responsabilidad es esa, ¿qué acción tomas? Ya, ¿hasta qué tal? Bueno, esa es tu responsabilidad, sí. Papá, ¿puedo? Sí, pero eso está claro, sí. Entonces es muy importante, y te he cortado, perdóname, pero se me va mucho la idea, pero como ha sido este mediodía, esa culpa que decimos a los demás, también muchas veces la culpa de sentirte culpable tú por esa educación que tenemos, de que hay un Dios castigador que te está mirando y tal. De la separación, viene de la separación. Claro, te sientes culpable, entonces yo te diría que esa culpa a los demás o esa culpa hacia ti. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Culpar a los demás y culparme a mí mismo me bloquean y me atrapan en una jaula de experiencia. Sí, perdona la interrupción, pero sigue, por favor. Así es. Entonces la libertad que tú decías, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Es darme cuenta de que tengo una capacidad para pensar, que tengo un uso que puedo hacer de mi mente y ese uso lo decido yo. El tema viene cuando no somos conscientes del uso que estamos haciendo de nuestra mente, que es lo cotidiano. Es decir, a nadie se le ha dicho desde niño, bueno, que depende del uso que tú hagas de tu mente, así te va a ir las cosas mejor o peor, o tu experiencia va a ser de más calidad o menor calidad. Simplemente empezamos a absorber información, a incorporar ideas, a incorporar las creencias de los demás. La realidad es la que es y es lo que yo puedo tocar y lo que yo puedo ver es lo que hay y no hay nada más. Y esto es lo que hay, ¿no? Esa es una gran creencia que nos han implantado a todos. Sí, te lo dicen. Pero eso ¿a dónde te lleva? A no ser libre nunca. Porque si la realidad es la que es y la que me imponen y la que los demás deciden por mí, yo sigo estando esclavizada por mi propia experiencia en esa jaula. Entonces, ser libre, ¿qué es? Tomar conciencia de que la realidad es la que es, porque entre todos la estamos formando así. Si entre todos decidiéramos formar otro tipo de realidad, pues sería completamente distinta. Esa toma de conciencia, o sea, ser libre tiene que ver con una toma de conciencia o con una comprensión. Y una práctica de esa comprensión. Claro, y una práctica de esa comprensión, porque si no lo practicamos, lo que hacemos, volvemos a los hábitos mentales, los hábitos de los que hablábamos antes, en el programa anterior, a esos hábitos mentales. Y esos hábitos mentales se han automatizado. Y no nos damos cuenta, pero estamos funcionando con una serie de automatismos
que no siempre son los mejores para sentirnos libres, para ser libres, para realizar lo que verdaderamente queremos realizar en la vida, para tener la experiencia que verdaderamente nos gustaría tener. A mí me encanta la definición que da de ser libre don Miguel en los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Y dice, ser libre es tener la posibilidad de llegar a ser quien realmente eres. Y en eso el 99, no sé si me quedo corto, 99% de la población no es libre, porque no tiene esa posibilidad de llegar a conocer quién realmente es. Esa es la auténtica libertad. Decía yo con matices comparto mucho la definición de libertad, de tener la libertad, que no interesa a quien manda el medio de comunicación, los poderes, de que tú tomes esa libertad, que tomes el poder de realmente conocerte, ¿no? Porque ese conocimiento lleva consigo un gran poder. Y ese gran poder, como dicen las películas de los superhéroes y tal, conlleva una gran responsabilidad. Ahora, ¿qué haces con ese poder? Para mí es lo que tú dices, ¿no? En otras palabras, ahí está la auténtica libertad. Ahí ya no hay ausencia de nada, o sea, está todo a tu alcance. Hay todo con una gran responsabilidad, sabiendo que, tú lo has dicho repetidas veces, y yo lo comparto al 100%, todos formamos parte de una unidad. Entonces, cuando tú tomas esa responsabilidad de que cuando hagas algo a alguien te lo estás haciendo a ti mismo, ¿no? Hablamos de mendigo y lo digo yo delante de terceros profesionales, es que soy yo, ese drogadicto que tú dices, soy yo. No solamente cuando le haces algo a alguien te lo estás haciendo a ti mismo, cuando juzgas a alguien te estás juzgando a ti mismo, te lo haces a ti mismo, ¿eh? No solamente, porque ahí también es muy importante hacer esa salvedad, que no solamente estamos decidiendo nuestro destino con lo que hacemos, que también con lo que pensamos, con lo que sentimos. Porque muchas personas piensan, bueno, como no he dicho lo que pensaba, no se lo he dicho, no he hecho nada, yo no me he metido con nadie. Vale, tú no has hecho nada, no te has metido con nadie, pero ¿qué estás pensando? ¿Tu mente qué está elucubrando la mayor parte del tiempo? ¿Cuáles son tus conversaciones mentales, tus diálogos mentales? Porque si tus diálogos mentales tienen que ver con el juicio hacia otro, con la crítica, con la culpa, con la victimización, con el fracaso, estás decidiendo también. Estás decidiendo no solamente con lo que haces, también con lo que piensas. ¿Y qué ocurre? Que al pensamiento va asociado la emoción, y la emoción sabemos que es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que piensas y lo que sientes. Y lo que sientes. Si tú sientes, aunque no lo digas, pues a una persona siente rechazo, eso es energía, todo es energía. Y te lo estás haciendo a ti mismo, porque ese sentir te sitúa en un nivel de conciencia. Y volviendo a la metáfora de las vías del tren, cuando tú estás sintiendo o con la emoción de la frustración, o con la emoción de la ira, o con la emoción del resentimiento, estás eligiendo una vía de tren completamente distinta a cuando estás sintiendo amor, completamente distinto. Por lo tanto, tu experiencia va a ser completamente diferente. A mí me hace mucha gracia cuando con las películas estas del secreto, que todos estos libros están muy bien, las películas y todo eso, ¿no? Y entonces mucha gente se pone, bueno, yo voy a visualizar, ¿no? Entonces voy a visualizar que quiero esto, lo otro, y claro, si lo visualizo lo voy a tener en mi vida. ¿Y qué ocurre? Que hay a quien le funciona y hay a quien no le funciona. Y a mí muchas veces me escriben por internet y aquí y tal. Es que visualizo esto y mira que nunca pasa. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Y claro, en la vida no obtenemos lo que queremos. En la vida obtenemos lo que está en consonancia con nuestro nivel de conciencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, no es que yo no me meto con nadie, es que yo no hago nada, es que yo no le he hecho nada. Vale, pero tu nivel de conciencia lo estás definiendo con el uso que haces de tus capacidades, tu capacidad de pensar, tu capacidad de sentir, tu capacidad de imaginar. Esas capacidades, ¿cómo las estás usando? ¿Para crear armonía o para crear más frustración, para crear más ira, para crear más odio? Porque depende de cómo la estés usando, eso te sitúa en un nivel u otro de conciencia. Y ese nivel u otro de conciencia, volviendo a la metáfora de las vías del tren, te va a llevar a resultados completamente distintos y a experiencias diferentes, a distintas estaciones de tren, a distintas experiencias. Comprender eso te hace libre. No comprender eso te mantiene esclavizado en tus propios sistemas de creencia, en tus propios hábitos mentales y en tus propias emociones atrapadas. Te mantienes esclavizado a ti mismo. ¿Te esclavizan los demás? No, nos esclavizamos nosotros mismos. Hay muchas cosas para muchos programas.
el tema del secreto y esos libros de autoayuda y esas formas que hay de protocolos, digamos, de conseguir cosas materiales, yo hace años lo practicaba y funcionan, y funcionan. O sea, yo he co-creado, digo co-crear muchas cosas, en base a, no, el secreto también, pero no solo el secreto, muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que si esa creación o esa co-creación no va acompañada de un tema de conciencia, eso es una ley, la ley de la atracción, pero una ley que no actúa sola, hay otras muchas leyes. Entonces, si esa ley, yo pongo un ejemplo de una persona que se decide en una casa concreta que le gusta y se centra en esa casa. Quiero esa casa y hace todo el protocolo, no voy a decir cuál es, para conseguir la casa. Y en este caso una mujer, le pone un cortijo andaluz por sacarlo del entorno y se decide, se centra en el cortijo. Y resulta que lo consigue. Y cuando lo consigue, pues resulta que muere un familiar, entra una desgracia, entra no sé qué. Bueno, pero digo, sí, somos muy poderosos para conseguir lo que queremos, pero si centramos nuestra atención en el tema material y nos olvidamos de las consecuencias que tiene, podemos provocar situaciones no queridas por nosotros. En vez de conocer todas las leyes que funcionan, que hay, yo hice un taller que eran leyes espirituales para las empresas y definí 46 o 64 leyes, no me acuerdo, ¿no? Y al final decía, esto es una locura, no hacer caso a eso, hay una sola ley, que es el amor. La Constitución es el amor. Y ya está, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Bueno, lo que voy a ir secreto, porque hay mucha gente que también te preguntan y tal, el tema del secreto y tal funciona. Digo, funciona, pero es muy peligroso. Muy peligroso si por encima no está la ley del amor, por no decir otras leyes universales, ¿no? Yo hace tiempo, años ya, que no utilizo ningún protocolo para crear mi realidad. Ya dejo que la vida fluya, y procuro ser consciente de que tengo un dolor de estómago, ¿qué me quiere decir? Ahora mismo, si tengo un poquito de garganta, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que ya pare, que ya está bien, no falta de comunicación, sino ya está bien. Y ahora quiero, como te decía, entrar en silencio unas cuantas semanas, ¿no? Bueno, es muy importante aclarar el tema de eso, porque mucha gente se coge un libro y se cree que ahí está la verdad absoluta, y eso es una parte de la verdad. Es muy importante, yo digo mi experiencia, si quieres la comparto, tú la acabas de decir también, ¿no? Pero es muy importante insistir en que cuidado con lo que hacemos, porque lo decíamos antes, no somos culpables, pero somos muy responsables. Y en cuanto empieza a aplicar una serie de leyes, de principios, de poderes que tenemos, cuidado si no eres consciente de que por encima de todo está la Constitución universal, energética, de leyes, principios universales, como quieras llamarlo, leyes espirituales, que es el amor hacia ti y hacia los demás. Si eso lo infringimos, cuidado con lo que nos viene. Claro, es importante, ¿verdad, Julia? El tema es que hay veces que las personas nos confundimos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, pero para yo estar bien y ser feliz, yo lo que necesito es un novio, imagínate. Bueno. Yo lo que necesito es un novio, o yo lo que necesito es un trabajo, otro trabajo, o no, yo lo que necesito es vivir en otra ciudad, sí. No, irme a Londres, irme a Nueva York, eso es lo que yo necesito, entonces yo soy feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona dice, venga, voy a usar estas técnicas que ahora están muy de moda, voy a visualizar que ya tengo el novio, voy a visualizar que... Voy a sentirlo incluso. Vale, muy bien. ¿Y qué puede ocurrir? Que sí, que tengas el novio, que sí, que tengas otro trabajo, que sí, que te vayas a Nueva York. Sí. Pero puede ocurrir, y normalmente ocurre, que si tu nivel de conciencia no ha cambiado, vas a seguir igual de infeliz que antes de tener el novio, que antes de haber cambiado de trabajo o que antes de haber cambiado de ciudad. Donde nosotros habitamos en nuestro hogar conciencial y en nuestro hogar mental. Ahí es donde verdaderamente habitamos. Por mucho que queramos cambiar nuestro hogar físico o las personas que hay a nuestro alrededor, seguimos habitando en el mismo estado. Eleva tu nivel de conciencia, como llamo a mi entrenamiento, eleva tu vuelo, eleva el vuelo. Y busca no conseguir tal cosa o tal otra, que eso al final no es lo más eficiente. Lo más eficiente es pon tu objetivo, pon tu atención en un ideal. El ideal de la felicidad, el amor, la paz, la armonía. Lo que nos han dicho los místicos de siempre, pero es que ellos lo sabían por experiencia. Si volvemos a experimentar, aunque estemos en el siglo XXI, vamos a encontrar las mismas verdades que se encontraban en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo XX. Las mismas verdades. Cuando lo ponemos en práctica y lo experimentamos, al final encontramos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo interesante?
todo el mundo quiere lo mismo, quiere ser feliz, quiero estar mejor, pero claro, es que para estar yo mejor lo que quiero, tengo que cambiar de pareja, o tengo que encontrar pareja, o tengo que deshacerme de la pareja que tengo. Sí. Entonces, cuando yo voy a ser feliz, te puede ocurrir que te ocurran todas esas cosas y sigas igual de desgraciado o igual de desgraciada, y entonces viene la desesperación. Lo más probable, claro. Y viene la frustración y la desesperación, porque he hecho todo lo que podía hacer y al final sigo igual que antes. ¿Por qué? Porque la vida es como un juego, pero es un juego al que no se le puede hacer trampas. Lo que te hace evolucionar en la vida siempre tiene que ver con el amor. Entonces, si no evolucionamos por ahí, da igual todo lo que tengamos, da igual la ciudad en la que vivamos y da igual las personas con las que quedemos para tomar café, que al final nuestra experiencia no va a ser demasiado diferente a la que era antes. Sí, sí, el tema es muy fácil, lo complicamos las personas. Yo recuerdo cuando decías tú eso de crear tu realidad, yo recuerdo que se me presentaba en caso hace años, ¿no? Ya de otra respuesta, ¿no? Que decía una mujer, que decía, busca novio, ¿no? Y decía una mujer, no, yo quiero un marido, quiero un marido. Decía, no sé, yo siempre me enamoro de hombres casados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Digo, no, yo visualizo, yo quiero un marido. ¿Y la vida que te trae? ¿Un marido que un hombre que está casado? Claro, ¿Y eso es lo que tiene en tu vida? ¿Y cómo? Y claro. no te das cuenta de que está aplicando, pero cuidado lo que aplicas, ¿no? O casos así que son, ¿yo qué hago? No, yo visualizo y ¿qué hago? Voy a salir a buscar trabajo. Y está haciendo el protocolo, pero el protocolo es que sale a buscar trabajo, y da todos los días a buscar trabajo. Pero su protocolo no es de encontrar un trabajo, ¿no? De encontrar, sale a buscar un trabajo, está todo el día buscando trabajo, toda la vida buscando trabajo. Insisto, son armas muy poderosas, pero claro, estoy juzgando, no quiero juzgar. Es nuestra responsabilidad compartir experiencias, pero a ver cómo digo, sanas, no a medias o completas. Las técnicas son muy poderosas y técnicas de enseñanza son muy poderosas, pero hay que enseñarlo completo. Como enseñes una parte nada más... Totalmente de acuerdo. La verdad hay que darla lo más completa posible y si no, pues... Lo que también, no sé si lo permite, por experiencia propia, para mí es muy importante haber aprendido que yo consigo en mi vida, lo he sabido intuitivamente, de siempre. Para mí el universo ha sido abundante siempre. Y he conseguido, en cuanto empecé a aplicar protocolos, he conseguido un montón de cosas materiales. Y conforme la conseguía me daba cuenta que no te daban la felicidad, ¿no? Bueno, esto es otro programa. Y cuando aprendes los protocolos es fácil conseguirlo. Pero te das cuenta también que ahí no está la felicidad. No está. Pero es importante darte cuenta del poder que tienes. Entonces, para mí me ha servido utilizar esos protocolos, ir aprendiendo, porque al final llegas a la conclusión de que lo que tú estás diciendo, de que si no aprendemos lo básico, que es que todo lo que ocurre fuera es lo que tú necesitas en tu nivel de conciencia actual para experimentar, es lo que necesitas, no lo que tú quieres. Totalmente. Tú tienes en tu vida lo que necesitas, no lo que tú quieres. Claro, eso lo aprendes con la experimentación. Si te das cuenta de eso y dices, estás dando un paso de gigantes. Claro. Estás ampliando tu nivel de conciencia, estás en otro nivel de conciencia, entonces tu grado de felicidad aumenta. Generalmente tu grado de felicidad aumenta. Entonces, lo interesante aquí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que si lo que quieres es ser feliz, lo que queremos es ser felices, voy a usar mis capacidades siempre en coherencia con la felicidad. Es decir, voy a usar mi capacidad de pensar para tener pensamientos felices, voy a usar mi capacidad de sentir para generar emociones de felicidad y voy a usar mi capacidad de imaginar para imaginar experiencias felices, para imaginar felicidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no hacemos nada de eso. Es decir, visualizamos el coche nuevo, visualizamos la nueva casa, lo que sea, pero luego el resto del tiempo que no estamos visualizando estamos con pensamientos de culpa o de autoculpa o de fracaso, o de juicio o de crítica, con emociones en consonancia con los pensamientos que acabo de mencionar, e imaginando justo lo que no queremos o lo peor que nos puede pasar o precisamente lo que no queremos experimentar, con lo cual al final, ¿dónde nos situamos? Pues al final llegamos a la conclusión de que mucha gente dice, esto no sirve para nada, esto de estas técnicas no sirven para nada, que mi vida no cambia. Tu vida no cambia porque tú no haces ningún cambio. Si tú quieres que tu vida cambie, tienes que hacer una transformación interna. Yo eso lo digo desde el primer momento. ¿Tú quieres que tu experiencia cambie?
Pero no me digas que porque cambie mi pareja, porque cambie mis padres, porque cambie... Si tú quieres que tu vida cambie, cambia tú. Tienes que hacer tú una transformación. Si no haces la transformación, tu vida no se va a transformar. Fundamental. Mira, una cosita, respecto a lo que tú estás hablando de la transformación de vida, esta mañana tomando un desayuno con unos amigos y profesionales, uno de ellos planteó el tema, dice, oye, ¿por qué a muchos amigos que empiezan un camino de conciencia, de pronto, que su vida era perfecta, empiezan a aparecerle problemas, empiezan a aparecerle muchos problemas en la vida, ¿no? Y es verdad, en la medida que tú empiezas un camino de conciencia, tu vida a lo mejor no iba mal, según tú creías, resulta que empiezan a parecer, a torcerse cosas. O a tú percibir que son problemas cuando a lo mejor no son problemas. Pero tú piensas que el que está hablando es una persona que está en ese camino, que no sabe todavía esa interpretación, ¿no? Eso es así, tú lo interpretas cuando alguien... a mí me pasó, ¿eh? Tú cuando empiezas, estás bien, y cuando empiezas a hacer cosas, dices, ostras, pero si yo más o menos estaba bien, estaba en mi zona de confort y tal, lo tenía todo controlado, y a la medida que empieza un camino de conciencia, no sé si te pasa o te ha pasado con las personas que vienen a consultarte. Yo no sé si llamarlo paciente, no me gusta llamarlo paciente. No, yo nunca me he dicho a las personas, son personas que vienen a consultar. ¿Pero cómo los llamas? ¿Personas que vienen a consultarte? ¿Tan largo? ¿No tienes un nombre? Jamás les digo paciente o les digo por su nombre, jamás. La cuestión que te participo, que te comparto contigo, ¿a ti se te da el caso eso de personas que dicen, oye, he empezado este camino, pero me están surgiendo un montón de problemas? Sí, gente que se queda sola, gente que se queda sola incluso. O sea, he visto como gente que se queda sola, pero eso es lo más normal del mundo. O sea, date cuenta que eso es lo más normal del mundo. Si tú abandonas tu vía del tren habitual en la que tú estabas, volviendo otra vez a la misma metáfora que nos ayuda a comprenderlo muy bien y muy rápido. Si tú abandonas una vía del tren y te estás cruzando o pasando a la otra vía del tren, lógicamente las personas que están en esa vía del tren no están en esta, están en esa vía del tren. Que tienes la fortuna de que alguna de esas personas quiera cambiar de vía de tren contigo, maravilloso. Que no, esas personas no van a seguir en tu vida, lógicamente. O sea, es un proceso completamente natural. Si tú elevas tu vuelo, el que está aquí, está aquí. Si tú estás aquí, tú estás aquí. Esas personas ya no te acompañan. Lo que ocurre es que esa separación a veces lo percibimos como sufrimiento. Claro, es que ya no puedo seguir con la misma persona que estaba antes porque, claro, es que no comprende dónde yo estoy. Es que no hablamos el mismo idioma. Es que no está entendiendo. Es que tú te has movido aquí, has hecho ese movimiento y la persona se ha quedado aquí. Entonces es un proceso completamente natural. Ahora, si lo queremos percibir desde el sufrimiento, ¿lo que ha ocurrido provoca sufrimiento? No. Como yo estoy percibiéndolo, crea sufrimiento. Como yo estoy reaccionando, que es que me tengo amigos de toda la vida, que son amigas de muchos años, y es que ya es que no tenemos nada de lo que hablar. ¿Lo percibes eso como sufrimiento? Pues entonces vas a sufrir. Pero simplemente, como tú muy bien has dicho y como se suele llamar, es salir de la zona de confort. Que a veces la llamada zona de confort no proporciona tanto confort. Claro, no suele ser tan confortable. Pero es lo conocido. Y lo que dice lo dicho. Más vale más lo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo me quedo aquí, pero si hay un mundo maravilloso por descubrir, sí, pero aquí... La zona de confort es la zona de no enfrentarme con mis miedos, más bien. La zona de confort no suele ser confortable. Cuando la persona quiere pasar a otra zona, no está tan confortable. Ahora, el pasar a otra zona, te tienes que enfrentar con tus miedos. ¿A qué? A explorar algo que no habías explorado antes. Ese es el tema, es como lo vivimos y lo experimentamos. Pero sí, por supuesto, a medida que tú vas transformándote, a veces personas que están a tu alrededor dejan de estar. Y eso hay que vivirlo como algo completamente natural, completamente natural. Pero si es pareja y son hijos y tal, aunque tú no lo vivas así... Son almas libres que están viviendo su propia experiencia. Claro. Y tú eres un alma libre que está viviendo su propia experiencia. Claro, es fácil de decir, pero después cuando se vive se dan situaciones fuertes, ¿no? Yo lo que le dije a este amigo esta mañana es que normalmente cuando empezamos a recordar, a despertar, por lo menos por mi experiencia, por lo que yo he vivido, tanto mía como de otras personas, la vida está poniendo lo que tú has dicho, te enfrenta a tus propios miedos, aparecen esos miedos, ¿para qué? Para que tomes conciencia, claro, para que tomes conciencia de ellos. Entonces cosas que no habían aparecido en tu vida empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque estaban ahí, tú no eras consciente pero estaban ahí. Claro. Entonces en ese camino, claro, empiezan a aparecer cosas. Estaban latentes, pero los teníamos más o menos controlados, ¿no? Como no me muevo, no, claro, no corro peligro, no me muevo. Claro. En el momento que me muevo, a ver si voy a estar en peligro. Claro, y en la medida que eso surja,
tú lo has dicho también repetidas veces no es que no me importe, es que me apetece repetirlo e insistir. El tema no es lo que te ocurra, sino cómo tú lo tomes. Lo has dicho y lo repetiremos. Tomar conciencia de esto. No es lo importante lo que te ocurra en esa situación, es cómo tú lo afrontes, cómo tú afrontarlo parece que cómo tú decidas tomártelo, digamos, por utilizar un lenguaje coloquial. ¿Cómo te lo tomas? La espiritualidad, yo digo que hay gente que se toma muy serio. Digo, si esto es divertido. Esto es divertido, aunque hay situaciones, como tú has dicho, de cuando se rompe pareja o amistades. Lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, con mis compañeros de estudio, de profesión y tal, la relación a nivel profesional sigue, pero a nivel de amistad es que no tenemos absolutamente nada que ver. Nada que ver. O sea, yo lo sigo viendo, no es juzgar, lo sigo viendo como en la época de la universidad, con sus cosas y tal, que me parecen estupendos, pero que para mí es que ya no me divierten, no me agradan, no me dicen nada, ¿no? Y lo que yo suelo compartir, pues ellos lo ven como dicen, ¿sabes lo que me dicen a mí? Claro, con lo que te ha pasado, a ti está bien porque te arregla tu vida, digamos, ¿no? Porque ha buscado un escape a tu vida, ¿no? Digo, bueno, perfecto, a mí me sirve, a mí me ha servido espectacularmente para vivir de otra forma, ¿no? Y estoy agradecido por mis situaciones de vida, ¿no? Y ahora lo que trato de compartirlo, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero evidentemente hay una ruptura tremenda con tu vida, y ahí hay que ser valiente. No estamos para dar consejos, pero para eliminar miedo sí, es decir, oye, bueno, seguimos con el tema de tu consulta. Llega la persona no paciente que viene a solicitar a que le ayude en ese cambio de vía, como tú y después de hacerle partícipe y de tú interiorizar cómo puedes ayudar y lo transmite y él empieza a trabajar en un trabajo. ¿Qué pautas, si tú puedes definir, aunque me imagino que será en cada situación concreta, qué herramientas utiliza para que las personas rompan sus creencias y empiecen a utilizar otras creencias? ¿Tienes algo específico? ¿Me explico? Perfectamente. A ver, el movimiento que tiene que hacer cada persona lo tenemos muy claro. Es decir, el movimiento, lo que tú estabas exponiendo antes de los grupos de amigos y de los círculos sociales, viniendo a colación, es completamente natural. Tú imagínate que tú has estado en un grupo de amigos en el que lo habitual era, cada vez que nos reunimos, nos vamos a poner verde a otro que no está delante. Sí. Es cotidiano, ¿no? Se suele... Yo eso lo veo más en mujeres. Los hombres, eso lo empleamos menos tiempo. Desde mi percepción, los hombres tenemos otras cosas, ¿no? Hablamos de mujeres, hablamos de deporte, hablamos de muchas cosas, de copa, pero poner verde a otro, yo por lo menos... O a juzgar a otro, o a criticar a otro, o a resaltar determinados temas de otras personas, ¿no? Yo no voy a entrar si es más de mujer o de hombre, que es indiferente, claro, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Entonces... Pero que sí. Lo que se está verbalizando en esas situaciones tiene que ver con lo que generalmente pensamos. Es decir, lo que estamos verbalizando es el reflejo del uso que normalmente estamos haciendo de nuestra capacidad de pensar y de nuestra mente, y nuestra capacidad de imaginar y nuestra capacidad de sentir. Entonces, en el momento en que tú tomas conciencia de que con tu capacidad de pensar, con el uso que haces de tu mente, con tu capacidad de sentir, estás definiendo tu propia experiencia y estás yendo hacia un resultado distinto, tú evidentemente dices, no, mira, yo voy a dejar de usar mi capacidad de pensar y de sentir y de imaginar para juzgar lo que hacen otros, para el critiqueo o para el chafardeo o para cosas de ese tipo. Y lo voy a usar pues, en crear algo constructivo que pueda aliviar la experiencia de otras personas o ayudar a otras personas, como puede ser una fundación, como puede ser Recuerda Televisión. Evidentemente tú ya no estás en la onda del otro grupo, del grupo anterior, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo ejemplos. Lógicamente... Yo no lo digo por audio. No lo digo por ti, lo digo a nivel general. Ya, sí, es broma. Claro, entonces, lógicamente, si ahora venimos a ese grupo que normalmente cada vez que se reúne durante años se dedican a lo mismo y es en lo cotidiano y lo ven como algo natural y te ven que ni tú participas en opinar ni en juzgar a otros, que es totalmente fuera de lugar. Con lo cual, una de dos, o ellos se acoplan o se adaptan a tu nuevo nivel de conciencia, o lógicamente es que incluso te van a ver bichos raros, te van a ver como... No, ya me llevan viendo hace tiempo, ¿no? Claro, que suele pasar, eso lo sabemos que suele pasar. No pasa nada. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? ¿Juzgar a los que juzgan? No, tampoco. Vamos a comprender, yo siempre comprendo que el que hace eso lo hace porque está exteriorizando su nivel de conciencia y está experimentando en ese nivel de conciencia. No tengo nada que juzgar ahí. Sé que en ese nivel no se es feliz. No se es feliz. Se pueden obtener momentos de placer. Pero el que está en ese nivel no tiene la felicidad. Es distinto, no tiene la felicidad. La felicidad viene con la paz mental. La felicidad viene con los grandes ideales que siempre nos han hablado los místicos y toda la persona que lo ha experimentado. La felicidad tiene que ver con la paz mental, con la armonía y con el amor. Y con la alegría. Y también, ¿por qué no?, con la diversión. Y el servicio a los demás también, añadiría yo. Eso ya te hace la realización. Todo eso ponerlo al servicio de todos, como digo, de Spatón, ¿no? Todo eso, sí, además eres capaz de ponerlo al servicio de todos, y ahí las endorfinas que se generan, la plenitud, o la oxitocina, o las hormonas, las drogas que se generan dentro de ti son espectaculares. Yo no he disfrutado tanto, perdona, no me lo he pasado tan bien como me lo paso últimamente. Totalmente. O sea, no necesito dormir apenas. Totalmente. Lo que pasa es que llega un momento también donde ahora, te lo comentaba antes, necesito parar. Bueno, sigue por favor, porque la cuestión que te planteaba compartir era qué suelo utilizar para el tema de romper creencias. ¿Cómo podemos romper creencias que, si son creencias que están durante mucho tiempo, muchos años, durante muchísima, toda una vida, implantada de pequeñito, lo comentabas antes, ¿no? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué haces para que la persona se dé cuenta de esa creencia? A medida que se dé cuenta, empiece a desinstalar ese programa y empiece a instalar otro programa. ¿Suelen utilizar algo? Antes de contestarte a esa pregunta, que me parece muy interesante, viene a cuento de que estabas diciendo algo antes muy interesante, ¿no? Y que me parece interesante compartirlo. Y esa plenitud que se siente cuando lo que tú sabes o puedes hacer o puedes compartir lo pones al servicio de todos. Y claro, eso tiene mucho que ver y está en total coherencia con lo que hablábamos al principio, y es la conciencia de que lo que subyace a todo es la unidad. Cuando tú piensas en términos de unidad, que es hacia donde vamos evolucionando, si podemos hablar de evolución, hacia donde vamos evolucionando es hacia esa conciencia de unidad. Cuando tú te pones al servicio de todos, ¿en qué términos estás pensando? Estás pensando o actuando, o sintiendo, o procesando en términos holísticos, en términos de unidad. ¿Y eso hacia dónde te acerca? Hacia esa conciencia, que es la unidad, esa inteligencia que está en todo, ¿no? Volviendo a eso. Entonces, ¿cuál es lo mejor que nos puede pasar? Pues acercarnos a esa plenitud. Esa plenitud porque tiene que ver con experimentar esa unidad. Ahora respondiendo... Eso es muy interesante. Claro, no quería que se me pasara porque me parece... Aunque estamos encarnados y tenemos nuestras pruebas y seguimos todos, mientras estemos encarnados, seguimos todos evolucionando. No hay nadie mejor que nadie, ni peor que nadie, ni más listo ni menos listo. Uno está estudiando, yo qué sé, logaritmos neperianos, y otro está álgebra, y otro está aprendiendo a sumar. Pero el que está aprendiendo a sumar no es ni menos, ni este es más. El que está haciendo los logaritmos neperianos no es más el que está aprendiendo a sumar. Son etapas distintas. Este llegará, eso es muy importante decirlo. Nadie se considera ni mejor, o nos debemos considerar. Somos iguales, son todos manifestaciones de la misma unidad, distintos, pero todos uno. Ahora, que como individuos, que esa conciencia que está individualizada, como individuos queremos ser más felices, lo mejor. En lugar de pensar de forma separada y muy que solamente en lo que yo puedo abarcar, si empezamos a ampliar eso que yo puedo abarcar y empezamos a pensar de manera holística, es decir, ¿qué puedo hacer no solamente para yo ser feliz, sino para que pueda contribuir a la felicidad de todos? Ahí es por esa vía es como más felices vamos a ser. Esa es mi experiencia y veo que ha sido la experiencia de muchas personas que han continuado por ese mismo canal de experiencia. Sí, eso deja claro, creo que está claro, porque es importante repetirlo. En cuanto a las creencias. Creencias es muy importante. Te lo pregunta, cada uno tenemos nuestra experiencia y la tuya te agradecería que la compartiéramos. Sí, muy importante. ¿Cómo el tema nos damos cuenta de nuestras creencias? ¿Cómo, si queremos cambiar de creencia, qué herramienta podemos utilizar? ¿Cómo podemos trabajarnos para instalar nuestros programas que guíen nuestra vida de forma automática? Como vamos conduciendo, pues igual, ¿cómo instalamos programas? ¿Cómo instalamos ese software que nos permita vivir en conciencia, en esa conciencia de unidad?
Cuando yo empiezo a hablar de creencias con las personas, lo primero que hago es aclarar lo que entendemos por creencia. Es decir, creencia no tiene que ver con que la ideología política o si soy de este partido político, de qué equipo de fútbol, nada de eso, para que nadie se nos vaya a confundir con el tema de creencia. Cuando hablamos de creencia estamos hablando de ideas fijas que tenemos y que las damos por hecho. Es decir, lo que aceptamos como absolutamente verdad. Aceptamos muchas cosas como verdad. Los hombres son más no sé qué que las mujeres son más no sé qué que los hombres. Esto es cosa de mujeres. Eso, ¿no? Podría ser una claro, esa es mi creencia. O la realidad es la que es y ya está, y la que no se puede hacer nada, nuestro destino está escrito. O solamente existe lo que veo, lo que tal, esa es tu creencia. O cuando morimos no somos, esa es tu creencia, muy poderosa, ¿no? Entonces, o el dinero es muy malo, o el dinero no sé qué, todas las creencias con el tema de dinero, o todas las creencias que hay con el tema de las relaciones. Con el sexo, sí, todo es... Todos los aspectos de nuestra experiencia como seres humanos. Sí. Entonces, las creencias, cuando hablamos de creencias, vamos a referirnos a lo que aceptamos como verdad para mí y lo que acepto como verdad en mi vida. Es decir, si tengo la creencia de que el dinero solo lo tienen los que han hecho no sé qué, pues me estoy determinando a mí misma para no vivir o para vivir de determinada forma, ¿no? Y me interesa recalcar aquí un poco que hay muchas personas que se creen que su creencia es la creencia de todos, que su realidad es la realidad de todos. Es verdad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cuando dice, no, claro. Es que la realidad es esa, ¿tú cómo no la ves? Yo le digo, porque la realidad es una, como un elefante, ¿no? Que lo encierra en el cuento. Y uno le toca la pata en una zona oscura, uno va por la noche y al día siguiente cada uno empieza a contar. ¿Cómo es el elefante? El elefante cuenta la pata, otro le toca la oreja, el elefante es la oreja, otro le toca la trompa, el elefante es así, otro le toca el rabo, no, el elefante... La realidad, cada uno tiene razón, pero no esa es la realidad. Yo digo, es que esa es tu realidad. Es que la realidad, mi realidad es la realidad, a que su realidad es su realidad, pero no es la realidad. Totalmente. Pues la gente se cree que esa realidad que tú estás diciendo es la realidad completa y es la suya. Es la suya. Y lo primero, desde mi punto de vista, es darse cuenta que es su realidad. La realidad conjunta la creamos entre todos, pero cada uno la ve. Yo digo, esto que estamos aquí es una realidad. Ahora, tú aquí ponga un ciego, a un paralítico, ponga un murciélago, ponga un camaleón, a una mosca. Es la misma realidad, pero cada uno como la percibe. La vivencia de manera diferente. No tiene nada que ver. Pues lo mismo, la realidad es una. Tú la ves de una forma en base a tu experiencia, a tus sistemas de creencia, y otra vez. Bueno, aclarado esto, que tu realidad es la tuya, la mía es la mía, y que la tuya es tan válida para ti como la mía para mí, y respetando y valorando esa creencia tuya de que para ti es verdad y que la mía que es verdad, empezamos a crear algo, ¿no? Bueno, dicho esto, seguimos. Claro, pues entonces lo primero sería confrontar esas creencias. ¿Verdaderamente eso que tú aceptas como verdad, de verdad es verdad? Vamos a confrontar esa creencia. Claro. Y piensas o puedes observar que esa creencia tiene algo que ver con tu experiencia habitual o con tus condiciones de vida actuales, porque probablemente empecemos a comprender y a ver y a observar muchas correlaciones. Correlación entre las creencias que tenemos, esa idea fija, eso que damos por cierto de nosotros mismos y de nuestro entorno, y el entorno que tenemos y la experiencia que estamos viviendo. Algo que nos hace cambiar, volviendo a la metáfora de las vías del tren, que todos la comprendemos muy bien y ya hacemos uso de ella, algo que nos puede hacer cambiar rápidamente de una vía del tren a otra, que son distintos niveles de conciencia, tiene que ver con la forma en que reacciona a mi realidad, la forma en que reacciona a mi experiencia y el autoconcepto. El autoconcepto tiene mucho que ver con la experiencia que vamos teniendo en nuestra vida, mucho que ver. ¿Qué es el autoconcepto? El concepto que tienes de ti mismo, de quién eres en realidad. No entiendo, pero quiero que lo expliques. Claro, imagínate la persona que se ve a sí misma... sobre ti. Correcto. La creencia que tienes sobre ti, lo que das por verdadero de ti mismo. Hay personas que se ven fracasados, o que se ven víctimas, o que se ven de otra manera. Yo lo digo de una forma, eres lo que crees que eres. ¿Qué crees que eres? Lo primero que debes preguntar, ¿qué crees que eres? Porque lo que tú creas que eres es lo que eres. Eres lo que eres. Es el autoconcepto que tú dices. Correcto. Empieza a preguntarte qué crees que eres. ¿Qué crees que eres? Un cuerpo y tal que viene, que
que come, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Eso crees que eres? Eso eres. Empieza a conocerte, ¿no? ¿Quién quieres ser? Sería otra pregunta. Claro. ¿Quién quieres ser? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Bueno, porque podemos ser concepto. lo mejor o podemos ser lo peor. O sea, podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. De ti mismo, claro. Depende del concepto que tengamos, y podemos ser la peor versión de nosotros mismos. Pero siempre podemos ser lo que queramos ser. Podemos ser lo que queramos ser. Pero no lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Es muy poderoso. Yo he visto transformaciones de personas que tenían el concepto de sí mismas de alguien triste. Transformaciones de alguien que viene con el autoconcepto, la creencia de que es una persona triste. Claro, cada vez que se dice lo triste que es y lo triste que está, claro, pues más triste está. Claro. Entonces, ¿tú quieres ser triste? ¿Tú quieres seguir siendo triste? No, yo quiero ser alegre. Entonces empieza a cambiar, a hacer esta transformación interna de yo soy alegre. Pero no solo interna, sino externa. Yo soy alegre, empiezo a ver películas cómicas, empiezo a reírme de todo, de mí mismo, empieza a llevar a la práctica eso que quiera ser. Y entonces he visto entrar una persona la primera vez con la cara verdaderamente triste y en un tiempo ver esa sonrisa en su cara y además que no se quita la sonrisa, pero no porque lo esté forzando, porque al final realmente se convierte en quien quiere ser. Claro. Y quiero ser alegre y simplemente decidirlo. Y ahora, usar tu capacidad de pensar, de sentir y de imaginar en coherencia con lo que verdaderamente quieres ser, con lo que verdaderamente quieres experimentar. Volvemos a lo mismo. Nos tenemos que alinear, porque no experimentamos lo que queremos, experimentamos según nuestro nivel de conciencia. Entonces, sabiendo lo que quieres, eleva tu nivel de conciencia y que esté en coherencia con tu capacidad de pensar, de sentir y de imaginar. Y si tú quieres ser alegre, empieza sosteniendo pensamientos alegres, imagínate cosas alegres, experiencias alegres y siéntete ya, decide sentirte alegre. Es así de fácil romper una creencia y meter otra nueva. Claro, vienen los hábitos. Ahora viene, ¿cuál es la dificultad? Que vienen los hábitos. Y los hábitos te tiran de atrás, ¿no? Yo le pongo este ejemplo, ¿no? Te tiran como de hacia atrás. Sí, claro. Y ahí está tu conciencia de decir, no, yo sigo con mi transformación. Y entonces, por eso es tan importante conocerte a ti mismo y ejercer y practicar la autoobservación, porque tú vas a observar cómo te vienen los hábitos antiguos. Y los hábitos antiguos, ¡ay, qué triste estoy! ¡Ay, qué triste soy! Esos son los hábitos antiguos. Y cada vez que te aparezca ese pensamiento, cámbialo. El software sigue ahí todavía. Claro, hay que sustituirlo. Hay que transformar ese pensamiento. ¿Qué tiempo tarda en transformarse un software, una creencia, un sistema de creencia, un paradigma, como queremos llamarlo, por otro nuevo? ¿Qué tiempo tarda un culturista en desarrollar su músculo? Yo digo qué tiempo tarda un niño en aprender a hablar o en aprender a andar. Cada uno lleva su proceso, ¿no? Es un entrenamiento, en definitiva un entrenamiento. Hay quien establece, hombre, lo que dice, el culturista si va todos los días al gimnasio y tal, tardará menos. El más consistente, el más disciplinado es el que antes obtiene éxito y logros. Yo la respuesta al final, yo no me dedico a esto, ¿no? Pero de algunos talleres y tal, ya hace 2 años que no hago nada de esto. Digo, depende de ti. Depende de ti, siempre. Sí. En la medida en que tú tomes conciencia y quieras, y te responsabilices de tu vida y quieras trabajarte. Si vienes un día a la consulta y no vuelves hasta 3 meses y no haces nada, tu consulta, si vienes un día y vuelves la semana siguiente y durante esa semana haces un trabajo que Julia, que sabe más o menos, que te da una orientación de lo que ella siente que puedes hacer y vuelve a la semana siguiente y sigue haciendo, pues probablemente en muy poco tiempo. Claro, exactamente. Depende de ti. Depende de ti. Tu responsabilidad, tu salud es tu responsabilidad, tu vida es tu responsabilidad. Así es. Así es. Bueno, estamos terminando, pero por dar una vuelta a cómo empezamos, a cómo terminamos. Al final volvemos a lo mismo, que toda la responsabilidad es tuya, absolutamente toda. ¿Alguna forma para acabar el tratamiento que tienes tú una vez que las personas vayan trabajándose y que tienen esa constancia, tienen ese compromiso consigo mismo de trabajarse, de currarse, yo me lo curro, yo lo consigo, trabajas con frases, trabajas con afirmaciones, utilizas mucho la mente, ¿no? Para educar la mente, para trabajar, ¿no? Mi experiencia me dice que el lenguaje es una herramienta maravillosa para moldear el pensamiento. Muy poderosa. Porque claro, estamos diciendo, bueno, es que es la responsabilidad de cada uno, es que es tu responsabilidad, pero muchas personas
manifiesta. Es que lo intento, pero no puedo. Ya está. Intento imaginarme cosas agradables, pero todo lo que me viene es desagradable. Intento estar alegre, pero es que siempre estoy triste, ¿no? Hay personas que dicen eso. Entonces, hay una herramienta fabulosa, que es el lenguaje y el poder de las palabras para moldear el pensamiento. El primer acuerdo tolteca, que tu palabra sea impecable. Yo digo también aquí que completamente de acuerdo con en ello. la Biblia se dice, cuando empieza el Génesis, Dios dijo, no Dios pensó, Dios sintió, Dios meditó, Dios dijo, hágase la luz y se paró, hágase, pero Dios dijo, no Dios pensó y tal. La palabra no es como nada, casual, muy poderosa. Entonces, yo he comprobado empíricamente cómo cuando la persona elimina de su vocabulario determinadas palabras que le anclan justamente al estado mental, al estado emocional donde no quiere estar, y le digo, borra esa palabra de tu vocabulario, borra la palabra triste de tu vocabulario. Cuando tengas que definir, pues tengo sensaciones, pero no pongas la palabra triste. Y ahí ocurre una transformación, es impresionante, ¿eh? Sí. Es impresionante cuando dejamos de etiquetarnos y de etiquetar lo que nos ocurre, de juzgarnos y de juzgar, ¿eh? de esa forma, hay una transformación. Por eso las etiquetas, hay que ser tan delicado y tan cuidadoso con las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, que le ponemos a los demás, tremendamente cuidadosos con las etiquetas. Sí. ¿Trabajas con las palabras entonces? Sí, trabajo con las palabras y trabajo con la capacidad de imaginar, la imaginación creativa, la imaginación despierta, el uso creativo de la imaginación. De hecho, te comentaba antes o en el programa anterior que cuando empecé a meditar de manera más creativa, es decir, me inicié de niña con la meditación del tipo de quedarme de forma espontánea, con lo del mar y lo que te he contado antes. Y cuando empecé con la meditación guiada, me di cuenta del uso tan importante que se puede hacer con la meditación guiada. Y tiene que ver con el uso consciente y creativo de la imaginación. ¿Y utilizas palabras en la meditación? Sí, se pueden usar, son herramientas que pueden funcionar en equipo, que pueden funcionar al mismo tiempo. Es decir, podemos trabajar las imágenes, podemos trabajar las palabras. ¿Con qué trabajo mucho? Con la atención sostenida, lógicamente. La atención es muy importante. ¿Dónde tengo puesta mi atención? Porque donde está mi atención, ahí estoy yo. Esto ya lo dijo Aristóteles, no es nuevo. Sí, además Aristóteles ya lo dijo. Sí, es así. No es nuevo. Aristóteles lo sabía por experiencia y nosotros, si lo experimentamos, volvemos a ver que es lo mismo. Puedo estar en una playa paradisíaca, que si mi atención está puesta en un pensamiento, en una experiencia, reviviendo algo que ya pasó o que puede llegar a pasar, no estoy disfrutando de la playa paradisíaca, estoy experimentando algo completamente distinto. Entonces, qué importante, no tanto el espacio físico en el que estamos, que también es importante, también hay que cuidarlo, pero sobre todo lo que hay que cuidar es el espacio donde está nuestra atención, ese espacio mental, ese espacio conciencial. ¿Dónde estamos realmente? Vivir el ahora, el presente. Gartole lo habla mucho, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que tener una intención, eso está en el futuro, pero la atención tiene que estar en el ahora, en el presente. La atención sostenida es enormemente importante. Y si la mantenemos, pues fíjate, tremendamente importante, ¿dónde pones tu atención? Las personas, por ejemplo, que han logrado implantar cambios, avances tecnológicos, ¿qué han hecho? Han puesto su atención en lo que había, han puesto su atención en lo que ellos creían que podía ser. Y con su atención sostenida han ido generando los medios para realizarlo. Y al final, pues todos nos beneficiamos de los avances de la tecnología, por ejemplo. Pero eso, extrapolado al terreno conciencial, es exactamente lo mismo. Si yo tengo mi atención sostenida en una experiencia muy desagradable, ¿qué voy a estar vivenciando? ¿La playa paradisíaca en la que estoy o la experiencia desagradable en la que tengo puesta mi atención sostenida? Bueno, me apetece que termines tú un poquito el tema, porque hablamos de este programa es el inicio de una serie, donde tú vas a compartir una serie de ya experiencias, digamos, más prácticas y vas a poner, no deberes, sino una línea de trabajo, de estructura coherente, coordinada, para quien quiera pueda trabajarse, pueda seguirla. Entonces, como programa inicial de esa serie,
si quieres compartir algo. Sí, podría compartir que cada uno que le apetezca, que se haga la pregunta: ¿qué uso estoy haciendo de mi capacidad de pensar, de mi capacidad de sentir, de mi capacidad de imaginar? Es decir, me voy a autoobservar, vamos a autoobservarnos y voy a observar qué estoy sintiendo la mayor parte del día. ¿Estoy sintiendo paz? ¿Estoy sintiendo armonía? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo alegre? ¿Me estoy sintiendo en amor? ¿Cómo me estoy sintiendo la mayor parte del día? Y luego, ¿mi mente cómo está? ¿Mi mente está en paz? ¿Mi mente está en silencio? ¿O mi mente está completamente alborotada con un sinfín de escenarios, de diálogos, de experiencias que vuelvo a revivir a nivel mental? ¿Cómo estoy? Porque si somos capaces de observar eso, nos va a dar unas claves muy importantes de cuáles son las condiciones de nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro nivel o no nivel de felicidad. Nos va a dar claves muy importantes. Entonces, esa autoobservación nos va a llevar al autoconocimiento, indispensable. Ese autoconocimiento nos llevará a un nivel de conciencia de comprendernos a nosotros mismos, y en la medida en que nos comprendemos a nosotros mismos podemos comprender también a los demás. Entonces ya dejamos a un lado el tema del juicio, de la autoculpa, de la culpa, y empezamos a tomar esa responsabilidad de mi propia vida, y tanto a nivel de individuo como a nivel de colectivo. Entonces, como tú bien dices, con el nombre de la Fundación Espató, vamos a pensar, ¿qué puedo hacer? No solamente en beneficio de mí mismo, que también está bien, sino en beneficio de todos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo usar mi mente? ¿Qué preguntas me puedo hacer cada día? ¿Qué puedo sentir cada día? ¿Qué emociones voy a permitir sostener? ¿Y qué emociones voy a soltar y a liberar para que no sigan perpetuando esa realidad? Te amo, Julia. Te amo. Me amo, yo empiezo por me amo, te amo. Me amo, te amo, nos amamos. Nos amo es, considero que es una unidad, y nos amo es, amo la unidad que soy, que comparto con todo lo que es y no es. Muchísimas gracias y encantado, ha sido un placer. También, y seguiremos viéndolo y compartiendo. Encantada. Muchísimas gracias a todos. Gracias.